Este hombre cambió al mundo con una simple ecuación: agua más calor igual a vapor. El número 25 en nuestra lista, el inventor escocés James Watt. It doesn't surprise me at all that Watt is there. What's unfortunate is how few people even ever think of it. Puede que nunca haya oído de él, pero este hombre es el padrino de la revolución industrial. Watt inventó el primer motor a vapor práctico. Convirtió el aire caliente en energía barata, y desató una explosión de manufactura y negocios. Antes del vapor, todo era impulsado por personas o animales, aire o agua. El mundo se movía a paso lento. Pero el vapor puso a funcionar a las máquinas y esas máquinas transformaron nuestro mundo. What Watt did was free us from being bound to build our manufacturing facilities next to waterways and let us put them anywhere. And it was with Watt's steam engines that commerce across the country was propagated. El invento de Watt alimentó las llamas de la revolución industrial, un siglo y medio de crecimiento veloz. En los 20 años, desde 1780 a 1800, la producción industrial del mundo se duplicó, alterando para siempre las vidas de millones. It ripped them out of their life in the village and created the working day, for a start. The notion that really work ought to be designed to accommodate itself to machines rather than to a kind of human tempo all happens with the Industrial Revolution. El invento de Watt y la revolución que generó significaba progreso, pero el progreso tuvo un precio muy alto para quienes trabajaban largas horas en lugares abarrotados e inseguros. Para mejor o peor, James Watt propulsó al mundo occidental de una sociedad rural a una industrial. ¿Y la vida moderna? Incluso se podría decir que él la inventó. Automóviles, aviones, teléfonos, faxes, contaminación, tráfico urbano, las casas en las que vivimos, el estrés que sentimos, cada objeto de producción masiva que compramos. El invento de Watt desató la cadena de eventos que produjo todo esto. Incluso su nombre se ha convertido en una palabra familiar. Watt really powered the Industrial Revolution with that steam engine, and it's very fitting that we label units of power as watts. Fueron conocidos como la Edad del Oscurantismo, años tristes de pobreza e ignorancia, desesperanza y muerte. In medieval times, life was basically short, brutish and nasty. It was governed by superstition, it was governed by dogma. So we were in the land of myth and folklore, superstition and savagery. Pero un hombre encendió una luz en esta era oscura. Su nombre fue Santo Tomás de Aquino, teólogo y filósofo de la Edad Media. Cuando Aquino decidió convertirse en sacerdote a la edad de 18, su madre lo encerró en un castillo por un año entero, esperando que cambiara de parecer. Pero no fue así. Cuenta la leyenda que sus hermanos intentaron persuadirlo de su decisión tentándolo con una prostituta. Él la ahuyentó con una cruz ardiente. Un reto mayor a su fe llegó mientras estudiaba en la Universidad de París. Allí, el pensamiento científico era inaceptable. La Iglesia Católica tomó eso como una afrenta directa, pues consideraba que la firme obediencia hacia Dios no requería de pruebas lógicas. El logro de Aquino fue el de unir estas oposiciones en un brillante sistema filosófico. Demostró que la razón y la fe pueden coexistir. De hecho, decía, la curiosidad y el pensamiento son dones divinos, así que tiene perfectamente sentido usar nuestro intelecto para estudiar las creaciones de Dios. Pero la filosofía de Aquino sigue causando controversias hasta nuestros días. I don't care about Aquinas at all, actually. I don't care about Aquinas. I would strike him from the list.
What you see in your daily life should make you question things spiritual and things metaphysical, not prevent you from questioning. So, I mean, Aquinas is, sort of an awful kind of big, scoutmaster, really, who tells you what the limits of knowledge should be. The historically important figures in the history of philosophy are frequently those who synthesize important but seemingly opposed systems of thought. So when you come to Thomas's achievement, I mean, it's like a huge mountain there in the landscape of history. It's inescapable. Casi 1 millardo de católicos en el mundo todavía cuentan con las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino. Al unir el mundo del hombre y el mundo de Dios, Aquino ha demostrado cómo mantener la fe. Fue el capítulo más sangriento de Estados Unidos, la guerra que casi desgarró a una nación. Este hombre unió la gran división de Estados Unidos y la convirtió en una nación indivisible. El número 23 en nuestra lista, Abraham Lincoln. Lincoln's prevailing thought was one of, no, we are not going to allow this nation called the United States of America to divide itself, to diminish the greatness and the potential of what this land could be. Su vida es la gran historia estadounidense. Un niño pobre de los bosques de Kentucky, con solo 1 año de educación formal, aprendió por sí solo las leyes. Se convirtió en uno de los más exitosos abogados de Illinois y posteriormente en presidente. Pero a tan solo 1 mes de haber tomado el poder en 1861, el sur se separó de la Unión y comenzó la Guerra de Secesión. Durante 4 amargos años, Lincoln guiaría a su país. If you stop and think what would have happened if the South had prevailed, I mean, let's face it, they would have seceded from the Union. We would have had 2 countries, North and the South. They would have been at each other's throats forever. And it would have certainly doomed the United States of America. The North wouldn't have won the Civil War if a lesser man had been president. A lesser man might have said, go ahead, create another country, we'll let you go. What Lincoln managed to do was to understand that the United States represented a larger idea. La proclamación de emancipación de Lincoln liberó a los esclavos, pero pasarían 2 años más antes que la Confederación se rindiera en Appomattox, Virginia, en abril de 1865. Menos de 1 semana después, Lincoln fue asesinado en el Teatro Ford de Washington. With Abraham Lincoln, his legacy is not simply that he won the Civil War, it's that he left behind a body of writing like the Gettysburg Address and the Second Inaugural Address, which embodied American principles forever. Hasta hoy su discurso resuena, y no es de extrañar. Lincoln solía volver locos a sus asistentes ensayando cada palabra en voz alta. Su alocución en Gettysburg se considera los mejores 3 minutos en la historia estadounidense. Las palabras todavía conmueven así como los ideales. Que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no desaparezca de la tierra. Lincoln's greatest legacy is the preservation of the Union and the creation of the modern notion of American life. The blacks were going to be included. We're going to be one nation, and slavery is unacceptable on the American continent. Usted está viendo 100 personajes, 1000 años. Llegaron retumbando por las planicies asiáticas los conquistadores más salvajes de la historia. La horda de Mongolia, liderada por el número 22 de nuestra lista, Genghis Khan. Khan tuvo suerte de llegar a la adolescencia. Cuando era niño, enemigos envenenaron a su padre y Khan fue desterrado. Pero el joven tenía un don para la política y la guerra. La mayor alegría, proclamó, es conquistar a un enemigo, ver el llanto de su familia, cabalgar sus caballos y poseer sus hijas y esposas. A su tiempo, Genghis Khan se convertiría en el hombre más poderoso del mundo, apoderándose de casi la mitad del planeta.
Hasta hoy, su reino mongol sigue siendo el imperio más grande en la historia. Genghis Khan is a classic example of someone about whom there's not a lot to say, because it's influence as extermination, I guess. How much can you say about impaling people, you know, really? Genghis Khan was the master of the blitzkrieg. You know, his difference was he used cavalry and horses and the Mongol hordes, and he was a dominating military force. I'm not too sure his opposition was that good. Puede que recordemos a Genghis Khan por su brutal proeza militar, pero en verdad su legado es mucho más significativo. Genghis Khan is important not just as a military figure, but as an empire builder. He creates the first real expansive, powerful empire. And up until the end of this millennium, empires were the driving force of political and social structure. El imperio mongol dio inicio a un gran florecimiento de la cultura oriental, un enorme legado de arte, literatura, leyes y pensamiento político. You know, where you stand, as the saying goes, depends on where you sit. I mean, the rest of the world see him as a violent warrior, but the Mongolians see him as somebody who unified their nation, who really promoted openness and trade. So you have the two sides of Genghis Khan. I think in the West, there's no question that the most influential politician as seen from today, remembering that 1,000 years is a long time, is Washington. Se puede decir que este hombre creó a Estados Unidos, el primer presidente, el hombre que durmió prácticamente en todas partes, George Washington. Washington was literally the father of the country. Washington personified what America became. He personified the presidency. He personified the sense of democratic life in a republic. George Washington was the glue that held so much of it together. You know, his extraordinary perseverance and dignity in the face of defeats in the Revolutionary War, and then his insistence that he would not be part of creating an imperial ruling class, and the way he carried out the presidency is an extraordinary example of real grace and humility. Incluso ahora, Washington está en todas partes. En el Monte Rushmore, en nombres de universidades y por supuesto en el billete de $1. Pero jamás parece estar sonriendo. Su pobre dentadura, hecha no de madera sino de colmillo de hipopótamo, le creaba un dolor casi constante. It's so interesting, all those portraits of George Washington. It's impossible to figure out what he looked like. In some of those portraits, he's just this enormous creature, you know, Mr. Leader. And then other ones, he's like this small man. But George Washington, you have the sense that he was a great leader and somebody who sort of put their money where their mouth was. En 1775, Washington condujo un grupo subversivo de soldados coloniales contra las fuerzas británicas altamente entrenadas. Y ganó. Pudo haberse convertido en dictador, incluso en rey. En cambio, se retiró a su plantación del Monte Vernon en Virginia, y solo cuando la joven república comenzó a fundarse, Washington fue llamado para ocupar su lugar como primer presidente. Durante los siguientes 8 años su influencia fue inconmensurable. Y puede que sea tan importante por lo que no hizo como por lo que hizo. Usually, when people leave power, they leave flat. They're carried out of power after they've been killed or died. And Washington was really the first great leader who said, I am subordinate to the people. And after 2 terms as president, I will walk out of the White House. You can't have a democracy without peaceful transfer of power. And George Washington is the man who created the whole notion. El legado de Washington fue una nación y su influencia, su modelo, se desplegaría por todo el mundo. El número 20 fue contemporáneo de George Washington. Era un hombre distraído que frecuentemente murmuraba consigo mismo. Pero el escritor escocés Adam Smith definiría nuevamente nuestro pensamiento sobre el dinero.
En 1776, el año de la Revolución estadounidense, Smith inició otro tipo de revolución cuando publicó La riqueza de las naciones. Este libro innovador explicó por primera vez cómo funcionaba la economía del mundo. Distribución de riquezas, división del trabajo. Smith era tan profundo que en pocas décadas todas las otras escuelas de pensamiento económico habían sido abandonadas. Su mayor contribución puede que haya sido el separar la economía de la política. Decía que el gobierno debería mantener sus manos fuera de los negocios. Llamaba a su teoría laissez-faire, en francés, libertad total. It's the idea that an economy will organize itself, that you really produce a better outcome for almost everybody by letting people look to their own self-interest. So, for example, if you go into a city, it looks as if nobody's in charge, but lo and behold, you go into a butcher store and there's meat there. You go into a bank and you can get money. And it's been organized by Adam Smith's invisible hand. El legado de Adam Smith fue la teoría del libre comercio. Era un concepto nuevo en aquel entonces. Ahora es parte de nuestra vida. Por eso hasta hoy el nombre de Smith es sinónimo de capitalismo. This list of the most important people in the millennium means the most important of those who are known. It's mainly white males with a few token women and people of color. We are probably going to have to spend the next millennium discovering what the real history of this millennium was. Siempre estaba quejándose. La pintura y la escultura han sido mi ruina, escribió. Me hubiese ido mejor haciendo cerillas. Pero pocos artistas han creado imágenes más memorables que Miguel Ángel, luz divina del Renacimiento. Artists influence our lives because of a burning image. And you don't have to even know the artist, but they're images that burn into our consciousness. Miguel Ángel ya creaba imágenes de una belleza trascendental a muy temprana edad. Su Piedad fue completada cuando apenas tenía 25 años. Y tenía apenas 29 cuando transformó un trozo desechado de mármol en su escultura más famosa. The David is this vulnerable young boy looking at his fate and the fate of his people. It was carved out of a totally flawed piece of Carrara marble that had been brought down to Florence at great expense. He just went, he attacked it and delivered. He sculpted out the flaw and delivered this figure, which is the patron saint of Florence. Miguel Ángel agonizaba por sus trabajos y a menudo los dejaba incompletos. Pasaría más de 4 años de espaldas pintando meticulosamente el techo de la Capilla Sixtina de Roma. Discutía frecuentemente con sus benefactores sobre su visión artística. En una escena de la película La agonía y el éxtasis, Charlton Heston, como Miguel Ángel, se enfrentó con el Papa Julio II sobre su representación del cuerpo humano. I will paint man as God made him, in the glory of his nakedness. Miguel Ángel persistió, y cuando finalmente la culminó, fue como si la mano de Dios fuera alcanzada a través de los siglos. Hoy en día, esa chispa celestial todavía nos toca. I'm not an art historian or even anyone qualified to judge art, but I can tell you that walking around in St. Peter's Basilica and looking at the Pietà was one of the most moving experiences I've ever had, because Michelangelo managed to pull humanity out of cold marble. It's so hard to imagine that anyone has such a gift to create life from cold stone. Miguel Ángel vivió hasta los 89 años. Sus últimos años los dedicó a diseñar la iglesia de San Pedro. Su domo distintivo sería ampliamente copiado alrededor del mundo. Murió sin completar el trabajo, perfeccionista hasta el final. I think luck has to be in your
top 100 list. Locke is an inescapable figure of the past 1,000 years. Este hombre no publicó una palabra hasta que tenía casi 60 años, pero cuando lo hizo, estableció las bases de la democracia constitucional. John Locke, número 18 de nuestra lista, expresó casi todas las ideas de la Revolución estadounidense casi un siglo antes de que ocurriera. Inalienable rights, life, liberty, and the pursuit of happiness. That was Locke's schedule of human rights. Here in America particularly, Locke was a profoundly influential thinker. Locke appeals to the best in us, and he thinks that human beings really can make the world better, that we can run a good, decent, fair society, that you can trust human beings to come up with the best answers. No one in the whole history of philosophy or political theory has ever put forward quite so straightforwardly cheery a view. El optimismo de Locke, su fe, yace en el hombre común. Rechazó los derechos divinos de los reyes. En cambio, decía, el derecho divino está dentro de cada uno de nosotros. Subjects can rebel if they don't like what the king is doing, which is a repudiation of the absolute model that power went from God to the king and then was loaned to you. This became God, the power goes from God to you, and then you loan it to the state. It's a radically different model and is the base of all the modern political system. Mr. Cecil Walker. Locke propuso un sistema de gobierno basado en derechos humanos. Has not been removed in Northern Ireland. También promulgó la libertad de religión y la separación de la Iglesia y el Estado. Si todo suena familiar, es porque todavía se siente su influencia no solo en las constituciones y en la Declaración de Derechos, sino en los gobiernos representativos de todo el mundo. Era solo un hombre de palabras delicadas, y aún conquistó el imperio más poderoso de la tierra. Y en una batalla sin armas ni espadas, prevaleció, llevando a su país a la independencia. Mahatma Gandhi es, sin duda, uno de los hombres más notables del milenio. I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. It is complete independence that we want. Mahatma significa gran alma, y nadie merecía más tal título que este hombre profundamente piadoso. Gandhi, hijo de una adinerada familia mercante, estudió en Inglaterra para ser abogado. A su regreso a la India, se propuso usar el sistema legal británico contra sí mismo para obtener la libertad de su gente. Su arma era una desobediencia civil sin violencia. We must remember that this has been the most brutal and the most violent century in terms of wars. We lived through 2 major wars. We've had all these conflicts around us, and then here comes up someone who says, you don't have to fight to win. And that with reason, with compassion, with determination, you can get your cause across. And I think that was a very powerful message. Gandhi adoptó la forma de vida de la clase campesina, comiendo poco y haciendo el hilo de sus ropas en un simple telar que ahora es un símbolo en la bandera de India. Luchó por la libertad contra los británicos con un ingenioso arsenal de tácticas pacíficas, huelgas, boicoteos y arrestos masivos que obstruían las cárceles indias. Una marcha en el mar protestaba un cruel impuesto a la sal. Cuando Gandhi encontraba un obstáculo, comenzaba un ayuno, padeciendo hambre en forma de ritual purificador, pero también usando la amenaza de su muerte para incrementar la presión en los británicos. Su gentil desafío despertó la conciencia del mundo y signó el comienzo del final del vasto imperio colonial británico. En 1947, Gandhi finalmente alcanzó su sueño de libertad para India, pero tuvo un terrible precio. La violencia de mafias entre hindúes belicosos y musulmanes desgarró a la nueva nación, y en enero del 48, el simple hombre de paz fue asesinado por un fanático religioso. Sin embargo, su vida y su muerte sembraron las semillas de una nueva generación de idealistas. Martin Luther King learned a lot from Gandhi's approach, Gandhi's struggle, using reason, his voice, his arguments, and reaching out to the people and giving them hope.
Perhaps the martyred men of principle will leave more of a legacy through their ideas than the men of power like Mao and Stalin, who rule with an iron fist, but they leave nothing behind. So in the end, it is the leaders of great principle that live on. Usted está viendo 100 personajes, 1000 años. Damit ein Symbol des Ewigen. Es lebe die nationalsozialistische Bewegung. Es lebe Deutschland. Es una de las ironías de nuestra lista que un hombre santo como Gandhi sea seguido por el loco hombre del milenio, Adolfo Hitler, el número 16. Hitler was a maniac and a killer, but he transformed his century in an absolutely fundamental way. He overthrew practically the entire European system. He is responsible for the decline of Europe as the center of world events. Fue la semilla demoníaca de una Alemania derrotada en la Primera Guerra Mundial. Adolfo Hitler surgió de la zanja para convertirse en el dictador más cruel de la historia. Era carismático e inteligente, experto tanto en tácticas de alta artillería como en sutiles maniobras políticas. Pero fue su hábil uso de propaganda lo que propulsó a Hitler al poder. Ein Volk, ein Führer, ein Reich, ein Land. Most Germans are embarrassed that he ever existed, find no explanation how it was possible that an Austrian who never held a job in his life becomes unquestioned ruler of Germany. It is an aberration. It is a madman who got hold of a government. Lo impresionante fue lo cerca que estuvo de dominar al mundo. Haría falta una incomparable alianza de poderes para cambiar el curso de la Segunda Guerra Mundial. Pero no antes de que Hitler descargara el horror que todavía nos estremece. Nunca antes había alguien intentado de manera tan consciente y sistemática eliminar toda una raza de la faz de la Tierra. He committed unspeakable crimes for no purpose except to serve his own prejudices. Why people were killed in the gas chambers, for that there's no realistic explanation. One doesn't even know why he hated the Jews so much. You can make a very strong case, and I say this with the greatest reluctance, that the most influential person in the century that's now drawing to a close has been the most evil person the century produced. What Adolf Hitler did can never be erased. 50 million people died because of him. The worst kind of Holocaust was perpetrated on the Jewish people and many other peoples. And the legacy of it lives on even today in places like Bosnia and Kosovo and other parts of the world. Fue uno de los hombres más brillantes del milenio. Educador, filósofo, arquitecto e inventor. Thomas Jefferson escribió su propia historia en los libros. He isn't on your list because he was the third president of the United States. He's on your list because he wrote the Declaration of Independence with its enduring message about the equality of all people. Jefferson was the author of those stirring words, that all men are created equal and that they're endowed by their creator with certain inalienable rights. And that in itself was an extraordinary statement of principle. Now, given the circumstances of the time, I think that it is fair to say that at least the vast majority of the founders saw only white men as part of that call for liberty. They viewed women as their property, and they wrote off large segments of the population, whether they be Native Americans or black slaves. But nevertheless, those words set into motion a chain of events that we are still seeing the results of today. Es honrado como uno de los fundadores de los Estados Unidos, pero en su época los críticos lo llamaban un soñador democrático, un filósofo que nunca llevaría nada a cabo. Luego simplemente duplicó el tamaño de los Estados Unidos con la compra de Luisiana. Toda su vida Jefferson encarnaría tales contradicciones.
Era un orador elocuente de la libertad, pero también un patrón de esclavos. Evidencias de ADN recientes han confirmado lo que algunos historiadores habían sospechado durante años. Jefferson tuvo una larga relación con una de sus esclavas, Sally Hemings. It's something that has caused a great amount of concern in America because there was some question about whether or not a man who was involved with a black person in this fashion for 38 years could be the personification of America. And I think the new revelations will make us rethink not only what we think about Jefferson, but ourselves. What's important to know is there was slavery in this country. There's no way to whitewash that. That was here. You know, like the Holocaust, it happened. And a man like Jefferson, of course that happened. Does it undermine him as a man? Yes, it does. But that's who this country was. That's our tragedy. En sus últimos años, Jefferson nunca perdió de vista sus ideales. Incluso en su muerte, nos recordó la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. To fully understand how inextricably involved Jefferson was with his manifesto, he died on the 4th of July. He died on the 50th anniversary of the Declaration of Independence. It's almost like he was placed here to write that manifesto, to implement that manifesto, and once his duty was done, he left us. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. Hubo una época a comienzos del siglo XIX en que expertos sugerían al gobierno estadounidense que cerrara la oficina de patentes. No había más nada que inventar, o eso pensaban. Entonces llegó el número 14 de nuestra lista, el mago de Menlo Park, Thomas Edison. Well, Thomas Edison invented an enormous number of things, more so than even somebody like Bell. Edison had a diversity of interests. He looked at problems and saw solutions. We learned several things from Edison. One of them is that if you don't have to sleep, it helps because you can get a lot more work done, and he didn't seem to sleep very much, if at all. Second, the man's persistence paid off. He managed to try every possible thing out, and then he documented it all and filed it away in the patent office. Such discipline. Aunque Edison tenía solo 3 meses de educación formal, le serían concedidas más patentes que a ninguna otra persona en Estados Unidos. 1093. Incluyen el fonógrafo, el teletipo y la batería de almacenamiento alcalina. Pero una invención fue la más grandiosa de todas. El año nuevo de 1879, Edison pulsó un interruptor y todo cambió. La luz eléctrica nos dio iluminación a toda hora. Nos dio más horas al día, más tiempo para leer, trabajar y jugar. Edison continuaría desarrollando su sistema eléctrico que encendería su obra maestra de tungsteno y vidrio. Y ese era apenas el comienzo. En 1888 inventó el kinetoscopio, la primera máquina cinematográfica. Le añadió sonido en 1913 y dio nacimiento a una industria. The first motion picture studio ever set up in the world was in the yard of my laboratory at West Orange. The thing that I guess I'm most grateful for Thomas Edison for is the invention of the motion picture. Light and shadow and projecting against a wall, and you can go back and say, well, the electric light bulb was the greatest thing he ever invented, and of course without that there would be an industry for motion picture production, but you know, he really made the first American movies, and I think all of us kind of look at him in this industry with a great deal of gratitude. La creatividad y productividad de Edison impulsaron un negocio que a su muerte valía más de $25 millardos. Eso equivale a 300 millardos actuales. Se puede decir que Edison tenía el cerebro más valioso del mundo. Pero a pesar de su tremendo triunfo, Edison era un hombre popular. Nunca se cansó de intercambiar chistes con los reporteros. How does it feel to be 84 years old? Well, I have a little trouble now and then, but that's because I'm getting old. But I've got a lot of ginger yet. Edison iluminó al mundo,
Cuando murió en 1931, la luz eléctrica en Estados Unidos fue apagada en su honor. Usted está viendo 100 personajes, 1000 años. En el siglo pasado, la esperanza de vida en la mayor parte del mundo se ha duplicado. En gran parte se debe a un hombre, Louis Pasteur. Pocos científicos han tenido más reconocimientos que este bioquímico francés, y pocos han causado un impacto tan duradero. Somebody like Pasteur, his contribution is incalculable. I mean, it is unquantifiable in numbers and genius, and certainly in the field of medicine, he's the man, as far as I'm concerned. A mediados del siglo XIX, Pasteur hizo un gran descubrimiento. La vida es un germen. Su trabajo con levadura, los microbios que fermentan el vino y la cerveza abrieron un universo de descubrimientos. Investigar esos organismos diminutos lo llevó a estudiar otra bacteria, las que agrian bebidas como la leche. Descubrió que al calentar el líquido por poco tiempo, los gérmenes morían, proceso que hasta hoy lleva su nombre, pasteurización. Before Louis Pasteur, first of all, everybody thought that things happened by magic. You put certain things together and you got beer and you got bubbles and fermentation. Nobody understood that it was caused by bacteria. And so he took the mythology out of a lot of things that were part of everyday life and made it clear to people that there was a scientific explanation for this. Pasteur especuló que si la bacteria podía atacar la comida y la bebida, ¿por qué no a organismos vivientes como nosotros? Ya había perdido a 3 hijas a causa de enfermedades y estaba decidido a descubrir por qué. Pasteur teorizó que si podía aislar la bacteria que causaba la enfermedad e inyectar a un paciente con una forma debilitada, lo inocularía contra ataques de la bacteria real. Su teoría era muy polémica, pero Pasteur siguió adelante creando una vacuna para la rabia y sentando las bases para controlar mortales fiebres tifoideas y la polio. Hoy su misión continúa en el Instituto Pasteur que él creó, donde científicos ganadores del Nobel han combatido la malaria, tuberculosis y el SIDA. El legado de Pasteur vive, pues abanderó una idea que aún nos acompaña, que lavarse las manos puede remover los gérmenes. Sigmund Freud was a genius. You see, before Sigmund Freud, the question of talking about issues of sexuality was absolutely taboo. El número 12 en nuestra lista es el padre del psicoanálisis, el hombre que literalmente cambió la forma en que pensamos sobre nosotros mismos, el doctor Sigmund Freud. Freud se consideraba un detective de la mente, buscando pistas en el inconsciente. Desarrolló lo que a menudo se conoce como cura del habla, un método que alienta a los pacientes a decir lo que les pasa por la mente. Creía que los sueños, pensamientos aleatorios, incluso los chistes, podían revelar los temores y fantasías que pliegan nuestras vidas. What he has given us is crucial. This genius of saying, don't take people just at their face value. Find out what their relationship was with their parents, with their siblings. Talk about jealousy. Talk about all of those emotions. En sus estudios, Freud buscaba en las profundidades de la psiquis humana. Lo que hallaba casi siempre eran deseos primarios, como el sexo y la agresión. Freud's view of women and inner space and outer space, and that your entire life is determined, frankly, by your womb or by your genitals, I find totally confounding. It's an idea that hit and changed the world and should definitely be on your list, whether I agree with it or not. You know, some days you go to therapy and think, oh, please, God, let this be true. I just hope this man knew what he was talking about and it's all fixable.
Hoy, cuando hablamos de nosotros mismos, usamos las palabras de Freud: ego, libido y complejo de Edipo. Pues incluso ahora es el mapa de Freud el que nos guía por el mundo más secreto, la complicada tierra de la mente humana. If you were to read Freud now, you would look up and say, well, everybody knows this. But nobody knew it. Only he knew it. So what we have to say today is thank you, Sigmund Freud, for being a pioneer and for helping people like myself to gain that knowledge about sexuality. Es el gran hombre renacentista, Leonardo da Vinci, pintor, inventor y científico extraordinario. Leonardo, uno de los genios más prolíficos de todos los tiempos, aunque algunos de nuestros expertos piensan que sus logros han sido sobreestimados. Leonardo da Vinci, whom you have in your list, is a wonderful mind, a wonderful figure, someone who we all admire, but I don't think that he really helped change the world. I mean, I just think that having two Renaissance is kind of amusing, and no medieval, no Greek artists, for Pete's sake. Tell your experts to get less tired, get some sleep, go on a vacation. Sin embargo, cuando todos los votos fueron contados, Leonardo da Vinci ganó el lugar cerca de la cima de nuestra cuenta del milenio, pues se podría decir que inventó la idea moderna del artista como un visionario. Leonardo era el hijo ilegítimo de una campesina y un notario florentino. Pero lo que le faltaba de paternidad lo tenía en curiosidad. Aunque pensamos en él como pintor, sorpresivamente hay pocas pinturas terminadas por Leonardo. Sin embargo, su trabajo, incluyendo la extraordinaria Última Cena y la Mona Lisa, tendrían una gran influencia a través de los siglos. The Mona Lisa has a significance in history which may outweigh some of its merits as art. It is painted beautifully. I mean, it's an extraordinary picture. But there's no question that the Mona Lisa, for many people, represents art with a capital A. Pero la mayor contribución de Da Vinci puede que no tenga que ver con el arte, pues como científico sobresalió sobre sus contemporáneos. Estaba adelantado a su época en ingeniería, anatomía, hidráulica y aerodinámica, por nombrar algunas. Tenía un ojo perspicaz para la forma en que funcionan las cosas, la circulación de la sangre, el efecto de la luna en mareas. Diseñó miles de cosas, desde submarinos hasta aeroplanos. La mayoría nunca fueron construidos en su época, pero aún nos inspiran. A great deal of what we have of Leonardo is ideas, sketches, notebooks, unbelievably clear insights and observations of nature, aerodynamics, hydrodynamics. He invented the first helicopter on paper but didn't make it. He sort of rethought the world. Pasarían siglos antes de que sus ideas se realizaran, y tomaría más tiempo entender todos los conceptos de sus cuadernos. Hoy Leonardo es un icono, un visionario que vio a través de los años, pero irónicamente, este hombre tan famoso por la precisión de su observación fue poco observado, poco conocido. Al igual que su famosa pintura, sigue siendo un enigma hasta nuestros días. There stands Leonardo as the sort of quintessential definition of the genius, the man who could do everything and about whom there is a kind of mystery that is insolvable. Un hombre que transformó la forma en que pensamos sobre nosotros mismos y el planeta en que vivimos es el número 10 de nuestra lista, el astrónomo y físico italiano Galileo Galilei. Galileo era un hombre confiado, incluso arrogante, con un olfato para lo dramático. Y lo que descubrió fue dramático: la ciencia de la astronomía moderna. Galileo tomó el nuevo telescopio formado, lo inventó nuevamente y lo apuntó hacia el cielo. And he saw things that no one before him had seen. The moon was thought to be a perfectly spherical orb in the sky, divinely made. He found blemishes on it. These discoveries were so profound that the establishment presupposed
that Galileo's telescope was some kind of sorcery that he had cooked up just to undermine the authority of the church. Galileo destruyó la noción de que la Tierra era el centro del universo. En cambio, dijo, los planetas rodean al Sol. Para la época era una teoría ofensiva, pues todos creían en una galaxia centrada en la Tierra. Y además era una teoría fundamental para la doctrina eclesiástica. If God said we're special and He created us specially, why would He put us on any other part of the universe except its center? Once you shake that notion, you've challenged something very fundamental. Galileo fue arrestado antes de la Inquisición en Roma y fue acusado de herejía. A pesar de estar viejo y enfermo, defendió fervientemente la verdad. People ask, well, isn't what you say about the universe, doesn't it conflict with the Bible? And he said, the Bible tells you how to go to heaven, not how the heavens go. Pero la Iglesia no lo aceptó y Galileo fue forzado a negar sus teorías. Pasó los últimos 9 años de su vida bajo arresto domiciliario, el precio que pagó por estar adelantado a su época. Hoy Galileo es un símbolo de libertad de pensamiento y un emblema de la batalla contra la autoridad. Batalla que posteriormente ganaría, pues el Vaticano finalmente reconoció que había perjudicado al astrónomo italiano, pero no antes de 1992. Galileo siguió los pasos de un hombre que revolucionó nuestra comprensión del sistema solar en su tiempo libre. Nicolás Copérnico nunca fue un astrónomo profesional. Trabajó la mayoría de su vida como un administrador de iglesia en su nativa Polonia, pero los logros en su tiempo libre establecieron las bases de todo lo que sabemos sobre la galaxia. Copernicus was the first scientist to actually come up with a mind-blowing idea that then took hold and forced the world to rethink our position in the universe. Copérnico vivió un siglo antes que Galileo, de modo que no tenía un telescopio para trabajar. Usando el ojo al desnudo e instrumentos imperfectos, soñó la teoría que Galileo probaría un día. Copérnico teorizó que la Tierra y todos los planetas se mueven, que nuestro mundo rota sobre su eje cada 24 horas para hacer un día que completa una órbita alrededor del Sol en un año. Para la época era una noción ridícula que resultó ser verdad. It gives us contemporary astronomy. It takes us from an Earth-centered system to a planetary system. And boy, that's a leap. Un salto tanto físico como metafísico. If you believe you're the center of the universe, it's a metaphor for all sorts of godlike presuppositions about ourselves. Then the question is, if you're not the center of the universe, what are you? Who are you, where are you located, and what is the universe? And those are the questions we've been dealing with ever since. Copérnico entendió la naturaleza radical y explosiva de sus teorías y las mantuvo en secreto por casi 30 años. Sus colegas finalmente lo persuadieron para que las publicara. La leyenda cuenta que la primera copia le fue presentada en su lecho de muerte. Very few people, other than other mathematicians and a number of astronomers, are even aware of what he's done or even terribly interested. It's not really till Galileo comes along that the idea becomes the heart of an entirely new system and then really begins to take hold. La compleja visión del universo teorizada por Copérnico no sería completamente aceptada durante otros 200 años. Pero posteriormente llevaría al hombre a la luna y más allá, e inspiraría a las siguientes generaciones de científicos. Uno de esos científicos es este hombre, el padre de la era nuclear, número 8, Albert Einstein. Albert Einstein is to the modern era what Galileo was in the Renaissance. And that's why I put them very close together. Maybe Einstein just a notch above. No podía hablar fluidamente hasta los 9 años. Era un estudiante mediocre que faltaba clases y abandonó la secundaria. Pero a los 26 años, Einstein publicó su extraordinaria teoría de la relatividad. Separate, fission. I'm always fascinated by Einstein. I'm fascinated by that man. My favorite picture of Einstein is the one where
He was a man of great simplicity, high informality. If he was the greatest scientist ever lived, I wouldn't dare to say, but he was certainly, if you want to name 5, I would count him in, of all times. E stands for energy, M for mass, and c squared is the speed of light multiplied by itself. Now, c squared is a very great number, and so, if multiplied by even a small mass, the result will be a very great amount of energy. En 1905, Einstein publicó sus 3 trabajos seminales sobre luz, gravedad y leyes del movimiento. La pieza central era su teoría de la relatividad, que estableció una revolucionaria definición del espacio y el tiempo. When Einstein came up and said, you know something, when you travel faster, time slows down, mass increases. You could go away and come back and you'll be younger than your twin sister. You say, that doesn't make sense. You know something? It doesn't make sense to anybody, and it doesn't have to. You have to put on a different hat that abandons your common sense. Con o sin sentido común, las ramificaciones de las teorías de Einstein fueron estupendas. Descubrieron el infinito potencial del átomo tanto para la creación como para la destrucción total. Einstein, siempre pacifista, temía por lo que su trabajo podría inspirar y estaba consternado por el nacimiento de un nuevo líder en su patria nativa, Adolfo Hitler. Einstein dejó Alemania rumbo a Estados Unidos en 1933. Los nazis reunieron un grupo de científicos que atacaron su teoría y la catalogaron como ciencia judía. Si estuviera equivocado, decía Einstein, un solo profesor sería suficiente. En 1939, en una carta al presidente Franklin Roosevelt, Einstein clamaba precaución y, de ser necesario, una acción inmediata para vencer a Alemania en la bomba atómica. Roosevelt secretamente articuló un equipo para desarrollar armas atómicas, un equipo sin Einstein. He was totally uninvolved in the development of the bomb. He did not even know what was happening. When he heard after Hiroshima what had happened, he said, "Oy vey," which means, "Oh my God." He was shocked. La era nuclear había comenzado y Einstein estaba muy preocupado en cuanto a dónde conduciría. It was a weird thing. He knew that this was Pandora's molecule, the manifestation of what we've been living under the fear of for the last 50 years. We're still living with the fact of who has a nuclear bomb. En años posteriores, Einstein trabajó por la paz internacional y por la creación de un Estado judío. De hecho, le fue ofrecida la presidencia de Israel en 1952. No aceptó el honor. Sin embargo, el escritor George Bernard Shaw le otorgó soberanía sobre el universo entero. Ptolemy made a universe which lasted 1400 years. Newton also made a universe which has lasted 300 years. Einstein has made a universe, and I can't tell you how long that will last. Usted está viendo 100 personajes, 1000 años. Fue desterrado de Alemania, expulsado de Francia y Bélgica. Murió sin tener idea de que había desencadenado un movimiento que se desplegaría por el mundo. Carlos Marx, abanderado de la clase obrera y padre del comunismo. Karl Marx has trouble making it in the top 10, in my opinion, because his theories were consigned, to use a phrase of his, to the ash heap of history. A millennium from now, we'll have forgotten about him. There's no doubt that Karl Marx, as a thinker, as a social analyst, is certainly among the most influential figures of the last century, whether you like it or not. The perversion of his thought led to millions and millions of deaths. But when you talk about importance, you're not talking only about milk and honey. Carlos Marx era un académico y editor alemán. Apenas ganaba lo suficiente para mantener a su familia y 3 de sus 6 hijos murieron en la infancia.
Para él, el mundo era injusto y manejado por la clase alta capitalista. Los trabajadores trabajan y los jefes se enriquecen. Marx creía que la clase trabajadora un día se levantaría a tomar su parte justa. Esperaba que crearan una sociedad utópica en la cual el dinero sería igualmente dividido y nadie tendría hambre o sería ignorante. A mediados del siglo XIX, las ideas de Marx fueron revolucionarias. Sus dos trabajos excepcionales fueron El Manifiesto Comunista y El Capital, escrito conjuntamente con Federico Engels. No one ever read his epic work, Das Kapital. It's unreadable and dense, and it's an economic theory which doesn't apply to the world today and barely applied when he wrote it. But he hit the mood that came after the revolutions of 1848 perfectly with his one phrase, workers of the world unite. There's something more important than what nation you're part of, and that is your class. Workers are being oppressed similarly everywhere. And this simple idea took hold, and the international movements were formed. Tomaría casi 70 años antes de que las ideas de Marx cobraran forma, adaptadas por líderes como Vladimir Lenin en su revolución bolchevique de 1917. El comunismo se desplegó por el bloque oriental desde la nueva Unión Soviética, estableciendo el escenario para el conflicto más largo del siglo XX, la Guerra Fría. En su clímax, 1 millardo de personas vivía bajo el comunismo, más que otro sistema político en la historia. Pero con la caída de la Unión Soviética en 1989 y el colapso de los regímenes comunistas en Europa, la visión de Marx de una revolución de trabajadores en el mundo ahora parecía, en el mejor de los casos, un ideal utópico que falló, y en el peor, un fracaso abyecto. If you analyze the great revolutions, which were primarily Russia and China, a few others, you can see that they never were true Marxists. In the end, communism was a real dictatorship theory, not an economic theory, and it failed because the economic part of it was completely wrong. Well, it's very easy to dismiss Marx wholesale because of the slaughter that took place in his name. His analysis of relations between workers and owners, his analysis of many things, was in fact very often a work of genius. Marx is part of us, whether we like it or not. Christopher Columbus deserves to be on the list because he opened up the Americas and created the world that we know. He's controversial because of the introduction of slavery into the Americas, the decimation of the Native American populations can be traced to Columbus. Cristóbal Colón, navegante italiano, descubrió el Nuevo Mundo. Pocas personas en nuestra lista son tan polémicas. Su historia es de valor y de una serie de tropiezos. Colón pensaba que el mundo era en su mayoría tierra. Se dirigió hacia el camino equivocado, errado por casi 13.000 kilómetros y fue a parar al lugar equivocado. Y sin embargo, su magnífico descubrimiento transformaría a nuestro planeta. Para mediados del siglo XV, cuando el Imperio Otomano cerró el camino hacia las riquezas de Asia, Colón especuló que se podía llegar a Oriente navegando hacia el oeste y no hacia el este. He's a mystic, you know. He's sort of half genius, half crackpot. I mean, he believes, of course, he's finding the East, not the West. He's finding the Indies. Para la época, la mayoría de marineros pensaban que la Tierra era más pequeña de lo que realmente es, por lo que estaban seguros de que el plan de Colón sería un desastre. Después de 6 años, Colón finalmente persuadió a los reyes Fernando e Isabel de España para que financiaran su viaje. Colón zarpó en 1492 del primero de 4 viajes hacia el oeste. Observaría casi todas las islas del Caribe, viajaría por Centroamérica y sería acreditado como el primer occidental en establecer contacto con el continente suramericano. También fue el guardia de la creación de un poderoso imperio español que dominaría el Nuevo Mundo por más de un siglo. Columbus spread the culture of Europe to the Americas. He didn't discover America, but part of the theme of this millennium is the growing influence of European culture around the world, and Columbus is one of the most important players in that process. It was extraordinarily important to Europe
because it created a sense of openness, of growth, of opportunity, which led to an extraordinary explosion of energy. And as Europeans conquered larger and larger areas, it led to a sense of confidence, which became one of the hallmarks of European civilization. Mientras los europeos se beneficiaban del Nuevo Mundo, los que vivían allí pagaban un terrible precio. 4 años después de la llegada de Colón al Caribe, sus hombres habían asesinado o esclavizado a una tercera parte de los nativos taíno en la isla de la Española. Los patrones españoles de Colón estaban encantados con las nuevas tierras conquistadas, pero inquietos por los reportes de brutalidad contra los nativos. When he gets to the New World, Spanish Crown is rather upset about the way he behaves. So as an angel of good and an angel of horror, it's all him. En el siglo de dominación española después de Colón, millones de nativos del Nuevo Mundo serían asesinados o morirían por enfermedades traídas por los conquistadores, y el tráfico de esclavos sería el comienzo de siglos de miseria y humillación. Sin embargo, si este milenio está marcado por el nacimiento de la civilización europea, entonces debemos acreditar a Colón como su catalizador, algo perdido quizás, pero valiente, llevando la bandera hacia lo desconocido. Let's look real quickly. We're just checking our list. Joan of Arc, please, no smoking. Bill Gates, raise your right hand, your other right hand. Sigmund Freud, if it's not one thing, it's your mother. Karl Marx, you can always be a Marxist. Don't be afraid to say communism fell, and now the Iron Curtain is a drape. Usted está viendo 100 personajes, 1000 años. Continúa la cuenta regresiva hacia el número 1, el personaje más influyente de estos 1000 años. This too solid flesh would melt, thaw, and resolve itself into a dew. Or that the everlasting had not fixed his cannon against self-slaughter. Oh, God. I would put Shakespeare very high on the list because the soul of mankind matters as much as the science of the universe. And Shakespeare held the soul of mankind in his hands. Es el escritor más famoso del mundo y sin embargo sabemos muy poco de él. William Shakespeare, el número 5, habría apreciado esa ironía. Pocos artistas tuvieron ese alcance tan sutil del corazón humano y tan rico control de las historias que tejió. One is tempted to say that Shakespeare was the greatest writer who ever lived or ever could live, because it's almost unimaginable that the wits of the genius could ever be matched again. He's an extraordinary constructor of plots, extraordinary psychologist, a great myth maker. But the language above all, I suppose, is what establishes him as just the leading writer of the world, to me. Llegó a Londres proveniente de la campiña inglesa y para 1592 realizaba una exitosa carrera como actor, autor y poeta. Sus presentaciones lo llevaron del escenario del Teatro del Globo a la corte de la reina Isabel. Cautivó a audiencias, aunque en la época era considerado un genio sin educación, un poco tosco. Un siglo después, la medida completa de sus logros sería reconocida, pues en unos 154 sonetos y 38 obras, desde Otelo al Rey Lear y Ricardo III, Shakespeare creó un eterno espejo dramático de la forma en que vivimos. When we see a young man incapable of making a decision, an important decision, we think Hamlet. When we see an old man who is turned upon by his children and feels that his life has been worthless, we think of Lear. When we think of lovers, we think of Romeo and Juliet, and so on and so on and so on. You cannot name another writer who has created the models for the way we think as Shakespeare. Actualmente, los trabajos de Shakespeare son representados más que cualquier otra dramaturgia. Sus obras son transformadas en musicales, óperas, ballets y por supuesto películas, pues son la inspiración a la que volvemos una y otra vez. I suppose if someone could name me a film that didn't draw directly from Shakespeare, I would think that that person was the next William Shakespeare. Because I think every plot, every story that anyone tells pretty much falls in step with the plots that Shakespeare invented. All of us, have William Shakespeare to thank.
Los trabajos de Shakespeare invitan a la imitación, casi ruegan por ella. Two Gentlemen of Malibu. Have you ever heard that one? That's... Oh, yet this simple wave will break slowly, yet not knowing why. Oh, boogie on, this not knowing this thing I do call thee friend, wax my board, and not know who thee are. Oh, gentle Richard, would that I had not known why. I don't care. It'd be great to think if Shakespeare could write Richard IV, you know. I'm not willing, trapped before my time, sent unblind and not knowing. Ill laughed, and they do laugh at my shadow. I'm not a crook, yet knowing this, I will splice until dawn and walk towards the copter unknown. La riqueza de la inspiración de Shakespeare, la complejidad de su trabajo, ha llevado a algunas personas a preguntarse ¿cómo el hijo de un fabricante de guantes que no conoce más que Inglaterra puede ser el autor de palabras tan divinas? Algunos claman que Shakespeare era la fachada de un hombre de nacimiento más noble, quien deseaba permanecer anónimo. Uno de los sospechosos es nuestro número 38, Sir Francis Bacon. Well, they also think it's not just Francis Bacon. It's like, or the Earl of Oxford, you know. There's a huge debate about that. I mean, here's the deal. You basically think of, you know, at that time, look in the plays. There's incredible references in Latin, Greek, travel. I mean, the scope is global. And yet, you know, it's, if you think of its will, just wandering around, knocking on doors in Stratford, going, is this to be or not to be? Pero al final, quizás realmente no importe quién escribió las palabras de Shakespeare, pues son poderosas y duraderas. Those plays, what are they, 500 years old now, continue to work, and they continue to work visually, theatrically, and personally. You know, Hamlet, we know exactly who that is. And Lear, and also that range of what it is to be young and narcissistic and self-indulgent and what it is to be old and knowing it's over, and to be able to touch the heart that deeply. Will Shakespeare live on forever? Yes, Shakespeare, you know, will certainly live beyond, I think, most of the people on this list. Se preparó para ser médico, pero no soportaba ver cirugías. Estudió para ser clérigo, pero tampoco funcionó. En cambio, terminó por impresionar al mundo con una idea, una hipótesis sobre el lugar de donde provenimos. Charles Darwin y su teoría de la evolución. In spite of my formal training in physics and my love of Galileo and Copernicus, I might just put Charles Darwin a notch above each of them. Because the Darwinian evolution affects human beings and the knowledge of where we came from much more directly than Galileo or even Copernicus or Einstein. Fue un descubrimiento que por poco no ocurrió. Cuando la Armada Real Británica planeó una expedición científica, a Darwin se le ofreció una posición como naturalista. Su padre no quería que fuera. El capitán tampoco estaba ansioso de tenerlo, pero en el último minuto Darwin estuvo a bordo. Mientras el sabueso HMS viajaba por las costas de Sudamérica, el joven se maravillaba por la increíble variedad de plantas y animales que veía. Here was an individual who fundamentally looked at the world. He didn't have elaborate instrumentation. He wasn't looking out at the stars. He wasn't looking with a microscope into the cell. He was just looking. Fue mientras observaba los pájaros de las Islas Galápagos que Darwin hizo su descubrimiento más famoso. Contó 13 tipos diferentes de pinzones en islas distintas, algunos con largos picos, otros con cortos, todo tipo de variaciones. Se preguntaba si la naturaleza por generaciones había ajustado a los pinzones en distintas formas para ajustarse a su medio. He began to come up with the idea of natural selection, that species tend to perish if they're not well adapted to their environment, and they tend to thrive and reproduce if they are. Era, según Darwin, la supervivencia del más apto, del más rápido, aquel con el cuello más grande o el pico más afilado. Durante miles y miles de años, las especies evolucionaron de esa forma. Darwin continuó investigando hasta los 50 años. En 1859 finalmente publicó El origen de las especies, que contenía su teoría de la evolución. El libro se agotó en un día y la polémica comenzó. En la Inglaterra victoriana del siglo XIX, el libro del Génesis era el Evangelio, y el Evangelio decía que Dios creó las criaturas de la tierra. La evolución confrontaba a la Biblia.
La conmoción crecería cuando Darwin anunció que la especie humana también era producto del proceso evolutivo. Que el hombre descendiera del simio y del mono era una noción inconcebible en los días de Darwin. The concept of the thought of evolving from some substandard creature, or what you think to be substandard, is almost an insult to people. And a lot of people don't want to hear that. And sorry, but that's the way it is. Hoy las teorías de Darwin son ampliamente aceptadas y sin embargo siguen siendo polémicas, pues le quitaron al hombre el lugar central que mantenía en la historia de la Tierra. I have to go now because I've realized essentially, look, Darwin was wrong. I've got to get these gloves back to a gorilla. Usted está viendo 100 personajes, 1000 años. Su padre quería que fuera un abogado y fue despreciado cuando se convirtió en sacerdote. Pero este sencillo fraile alemán transformaría la forma en que vemos a la fe y por consiguiente a la sociedad misma. Martín Lutero. The leader of the Protestant Reformation. I mean, he changed the world. I just assumed that he would, if not be number one, certainly in the top 5. La historia de Martín Lutero comienza con una crisis de fe. Estaba asqueado por la corrupción y avaricia de sus compañeros sacerdotes y le agobiaba la culpa por sus propios pecados. Oraba y ayunaba durante días. Finalmente tuvo una revelación. Solo a través de la fe el hombre puede alcanzar la salvación, decidió. No con donaciones a la iglesia ni a través de un sacerdote, solo con devoción a Dios y su misericordia. The church was saying, you need the priest, you need ceremonies, you need to use the church in order to attain salvation. Luther said, no, we cannot accept religious belief from others. Unless you have faith, unless you feel the faith within you, you cannot be saved. With Luther, it's a gigantic shift of authority from other people to the individual. You're not given the keys to salvation, you find them for yourself. Lutero incluso comenzó a traducir la Biblia del latín al alemán para que todos la leyeran. Changing religious practice from an obscure ancient dead language, Latin, to the vernacular, to your own living language, English, German, French, Dutch. It's a kind of repossession. I mean, it really lets you own your belief. El conflicto entre Martín Lutero y la Iglesia comenzó en 1517, cuando Lutero decidió dar un paso al frente. Atacó a la jerarquía católica en una diatriba llamada 95 Tesis. Según la leyenda, Lutero clavaba el documento en la puerta de su iglesia local. Lutero fue arrastrado ante una asamblea en la ciudad alemana de Worms. Cuando rehusó retractarse, lo declararon hereje y fue excomulgado. Pronto, Lutero reunió a sus partidarios y estableció la primera congregación protestante, lo cual resultó en agresiones contra la Iglesia Católica. The central idea that there is no longer a homogeneous Western Christianity, that is an immensely important idea, a liberating idea. It's an idea that leads people to believe they can fashion their religion in their own way, and the proliferation of sects and individual oddballs and strange ideas in the years following Luther's revolution is quite extraordinary. Extraordinario, pero también explosivo. Aunque la reforma amplió las libertades intelectuales e individuales de la gente, también condujo directamente a la Guerra de 30 años, una de las más sangrientas en la historia europea. Pero a pesar de la mortandad que siguió a la reforma protestante, Lutero mantiene su posición en nuestra cuenta del milenio, porque definió elocuentemente la habilidad del hombre para relacionarse directamente con Dios. I think Luther's statement at the Diet of Worms, "Here I stand, God rest my soul, I can do no other," is in many ways the core statement of conscience that underlies all modern democracy. El número 2 en nuestra lista estaría descontento de ser segundo de cualquiera. Era un hombre excéntrico e inseguro que fue abandonado en su niñez.
amenazó con asesinar a su padrastro y quemar su casa. En años posteriores, defendería violentamente su trabajo e incluso sufriría un colapso nervioso. Sin embargo, al observar atrás en el milenio, nadie puede disputar la importancia de este hombre, Sir Isaac Newton, fundador de la ciencia moderna, maestro de las matemáticas y física. I think Newton is the greatest scientist of the millennium, up there with Galileo, Darwin, and Einstein. But Newton probably had the most influence. He was the person who put together mathematics, physics, and the universe and helped us see what science can do. Life on Earth was not the same after Newton compared with before. If he didn't exist, it would have been another 100 years before someone would have done what he contributed. Isaac Newton era un niño granjero del rural pueblo inglés de Woolthorpe, cuya inteligencia innata y curiosidad fueron reconocidas desde temprano. Estudió en Cambridge, pero cuando la peste bubónica estalló en Inglaterra en la década de 1660 y las ciudades fueron evacuadas, Newton volvió a casa, y allí comenzó todo. He left Cambridge and went to live in the countryside, where he devoted himself to meditation and mathematical experiments. And it was during this that he did his monumental work on the laws of motion. Sentado en un huerto, Newton observó una manzana caer de su árbol y se preguntó por qué había caído directamente hacia el centro de la Tierra. A partir de esa simple observación, extrapoló las leyes que gobiernan la gravedad de la Tierra, la órbita de los planetas y la posición de las estrellas. He was in his teens and just barely in his 20s, where he then sort of single-handedly deduces the laws of gravity and laws of optics and laws of motion. That is sheer brilliance. Ideó una nueva y complicada rama de las matemáticas, casi como una ocurrencia que ahora llamamos cálculo. Casi todo problema de alta ingeniería y física está construido sobre las bases del cálculo de Newton y es indispensable para trazar el movimiento de los planetas y los caminos de las naves espaciales. You guys are up there, and who's driving? That's a good question. I think Isaac Newton's doing most of the driving right now. We couldn't have gotten to the moon without Sir Isaac Newton. We wouldn't have gotten there. Here is a fellow that hundreds and hundreds of years ago came up with these laws of physics that have endured for so long. I mean, he's the guy that taught us what makes the world go round. El impacto de su trabajo es asombroso. Solo hay que observar otros nombres en la lista que le deben su trabajo. Si no hubiese sido por Newton, los hermanos Wright jamás se habrían elevado. El modelo T de Henry Ford sería apenas un boceto. Edison estaría en la oscuridad y Bill Gates estaría construyendo un ábaco mejorado. Newton no comenzó la revolución científica, pero tomó los descubrimientos de sus antepasados como Copérnico, Galileo y Descartes y aumentó su importancia. Newton has a wonderful phrase. He says, they may be giants and we may be pygmies, but we stand on the shoulders of giants and we can see further. Newton finally made it clear that science is here to stay, that you can't attack science anymore as mistaken or wrong-headed or evil or simply unnecessary. He made science central to Western thought. La era científica anunciada por Newton forma parte tan importante de nuestras vidas que a menudo la despreciamos. Pero fueron sus teorías sobre la luz y el movimiento, la mecánica y la gravedad las que eventualmente harían de la ciencia accesible a cualquiera. Finalmente podíamos comprender nuestro planeta y llevar nuestra nueva sabiduría a los extremos del universo. Politicians and statesmen often get the day-to-day headlines and the limousines and the jets, but over time, the people who make the most difference in our lives are usually the discoverers, the scientists, the people who made the great breakthroughs. I thought about how you define influence. Who did something that was both helpful and essential? And that's how I came up with Copernicus. There's no doubt in my mind and no question
that Isaac Newton not only belongs in the top 10, but if I had a vote in it, he'd be number 1. Newton y Copérnico fueron grandes genios, pero la persona número 1 del milenio fue un trabajador mercader alemán nacido hace 600 años. No fue un brillante filósofo o teórico, ni siquiera era un gran hombre de negocios, pero era persistente e ingenioso, trabajando por años para perfeccionar un invento. La invención fue la imprenta. El hombre, Johann Gutenberg. Gutenberg would be surprised, I think, to be number 1 because he was not a genius. Newton knew he was a genius. Copernicus knew he was changing the whole way we looked at the world. Gutenberg was sort of a tinkerer, a shopkeeper, somebody who puts together something, and yet the inventing of the printing press, even if it isn't the great genius who does it, transforms our society perhaps as much as the theory of gravity or the theory of calculus. Cuando Gutenberg imprimió 200 copias de la Santa Biblia en 1455, marcó el cambio en nuestra civilización. Before Gutenberg, if you wanted news, it almost always was oral. The only communication, if you lived in some village somewhere in Europe, the only time you ever heard anything about the outside world was not because a letter or a book arrived, it was because someone arrived. Someone came and brought news. La impresión no era una idea nueva. Los chinos y coreanos habían usado madera y moldes de metal para imprimir, pero el proceso era lento y pesado. En Occidente, la mayoría de los libros era copiada a mano por los monjes, pero un solo volumen podía tomar meses en ser producido. El adelanto de Gutenberg apareció cuando combinó las antiguas técnicas de impresión con un nuevo diseño de moldes de metal movibles. Luego juntó todo con una prensa similar a una usada para hacer aceite de oliva. Y con esto, la historia de la imprenta nació. Gutenberg continuaría en el negocio de la imprenta hasta su muerte, pero siempre estaba corto de dinero. De hecho, cuando su espléndida Biblia apareció, todas las ganancias fueron a sus acreedores. Sin embargo, lo que había forjado era asombroso. En 50 años, 20 millones de libros habían sido impresos en Europa. En otros 100 años, ese número se multiplicó 10 veces. We evolved from being a society that was all city-states and villages that didn't communicate to being a global society in which all information could be communicated that starts with the printing press. La innovación de Gutenberg ayudó a que el pensamiento renacentista floreciera y se propagara, y que la reforma protestante de Martín Lutero atrajera a nuevos seguidores. Luego llegaron los descubrimientos científicos de Descartes, Galileo y Newton, y por supuesto, la revolución industrial. Noticias de innovaciones tecnológicas, innovaciones en política y artes, todo se propagó rápidamente por periódicos, panfletos y diarios. La imprenta de Gutenberg desató el poder de las ideas y en muchas formas su revolución de información apenas comienza. Gutenberg allowed us to transmit information so much more easily and freely. That continues through the current day, through the invention at the beginning of the century of radio, then of television, then of the internet and email. It begins with Gutenberg and it's a 500-year process. Durante los pasados 5 siglos, esa información ha alterado el curso de la historia. El poder dejó de estar en manos de la élite. Una clase media letrada nació. Y en todo el mundo, a los estados autoritarios se les ha hecho cada vez más difícil mantener a sus ciudadanos en la oscuridad. Governments may say, don't print this in the newspaper, don't pass this information around, but it's all being faxed around. You can't hide that much from the people anymore. The effect of the press on our lives is essential. We can't, as a democracy, live without it. It infuriates us. There's lots of bad press. But I've seen the opposite. I've lived in the Soviet Union in the bad old days. I've seen the effect of a non-press on a people. And if that's the option, then I think every American would say, count me out. I think what the printing press does is it makes democracy more inevitable. Because when people have ideas, when people have information, people will have power. That's what the French Revolution is about, the American Revolution is about. And what happens in the years from Gutenberg's inventing of the printing press to today is the gradual growth of democracy, freedom,
liberty, and personal empowerment. You don't have that if you don't have the printing press. Mucho de lo que define a nuestro milenio jamás habría ocurrido sin la imprenta de Gutenberg y su impresionante habilidad de correr la voz. If we had no Gutenberg, we wouldn't have had Shakespeare. If we'd had no Gutenberg, we wouldn't have had Karl Marx. If we'd had no Gutenberg, we wouldn't have had Albert Einstein. Virtualmente todos los personajes en nuestra lista de 100 tienen una deuda con Johann Gutenberg. Consideramos a quienes escribieron y publicaron sus teorías e ideas como el origen de las especies de Darwin, la Declaración de Independencia de Jefferson, incluso Mi lucha de Hitler. De no haber sido por Gutenberg, no se habrían inspirado de la grandeza o infamia al leer trabajos de otros, y sus propios pensamientos e ideas no hubiesen sobrevivido más allá de su era para influenciar generaciones futuras. Artistas como Miguel Ángel o Picasso, Beethoven o los Beatles. Científicos como Marie Curie, Alexander Fleming o Sigmund Freud. Sus creaciones y sus descubrimientos han sido reproducidos en páginas impresas, transmisiones de radio y televisión, y están ahora disponibles a nuevas audiencias vía Internet. Nuevamente, gracias al impresor de Mainz, Alemania, es difícil imaginarse quién será la persona número 1 del próximo milenio. Pero no hay duda de que también tendrá una deuda con Johann Gutenberg. Without Gutenberg, I would say that we wouldn't be entering the next millennium. We would now be contemplating what it would be like to reach the 1600s. We would be 500 years behind our times.